discutamos entre todos para evitar los monólogos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que hicimos una diferenciación entre los órganos de los sentidos, verdad? Dijimos que había somáticos generales, que son las sensaciones táctiles, tacto, dolor, tacto fino, etcétera. Y las viscerales generales, que eran las sensaciones de cualquier víscera que se distiende, se contrae, se comprime o está sometida a isquemia. Esas sensaciones se llaman viscerales generales. Teníamos las somáticas especiales, habíamos dicho que iba a ser visión, audición y equilibrio, de estas las tres primeras. Y gusto y olfato son viscerales especiales. Entonces se consideran, casi siempre se trabajan juntas, se discuten juntas, porque tienen mucha relación en su función. Entonces se consideran viscerales especiales, el sentido del olfato y el del gusto. Entonces en ese orden vamos a ver olfato, gusto, y luego vamos a ver las somáticas especiales, visión, audición y equilibrio. Pues vamos a hacerlo dinámico. Miren, vamos a empezar con el olfato. El olfato, esta es una clasificación de las sensaciones olfatorias primarias. Esta la menciona por ahí Guyton. Hay cientos de sensaciones o de estímulos odoríferos o de sustancias odoríferas que pudieran desencadenar un estímulo, pero se consideran 7 en general, que serían el olor alcanforado. ¿A qué huele el alcanfor? Pues alcanfor. Entonces son olores sui generis, ¿no? No hay una explicación a qué huele el almizcle. El almizcle es una sustancia que producen una glándula sebácea de algunos búfalos, se llama almizcle, es un olor como a grasa rancia. Bueno, pues es el olor al almizcle, es un olor primario. El siguiente es el floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Son 7 sensaciones odoríferas primarias. Habrá combinaciones de ellas y esto implica qué molécula es la que es captada por los receptores y sea capaz de generar una respuesta neurológica hasta ser integrada al sistema nervioso e interpretada. Entonces son 7 olores primarios y la combinación entre ellos. Ahora, ¿cómo funciona el sentido del olfato? Me decían, es que hay confusión con el par craneal número 1. No, pues es lo mismo. Nada más que estés viéndolo desde el punto de vista de percepción de un estímulo del medio externo, esa sensación cómo es captada por receptores y transmitida por estructuras neurológicas especializadas hasta ser interpretadas en la corteza. Entonces es un sentido especial, un visceral especial que nos ayuda a conocer, interpretar, percibir e interpretar sensaciones que llegan del mundo externo. Nos ayuda a nuestra vida de relación. Se llama vida de relación, la relación que mantenemos con nuestro entorno. Entonces, estas sensaciones llegan del exterior y deben de ser captadas por estructuras receptoras especializadas. La dinámica que les propongo es que analicemos cada uno de estos órganos de los sentidos en todos sus elementos, desde el receptor, cuál es el receptor, cómo se despolariza ese receptor, cómo transmite y a través de qué células se lleva a cabo la vía hasta su integración en la corteza. Lo vamos a tratar de hacer en cada uno de los órganos de los sentidos, ¿sí? Pues vamos a analizar cada elemento. No solamente el sentido del olfato sirve para no, vamos a ver desde qué elemento es el receptor, cómo se despolariza el mecanismo de acción y cómo se transmite hasta su integración, ¿de acuerdo? Pues en ese sentido vamos a ver cómo funciona este sistema, cuáles son
su célula receptora. Entonces, aquí podemos ver que hay una estructura que funciona como receptora. Si se acuerdan, hay de las neuronas en su clasificación microscópica, había algunas que la misma célula que recibía el estímulo inicial, que funcionaba como receptor, era la misma que funcionaba como neurona de primer orden. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que sus dendritas eran donde se percibía el estímulo y la neurona al despolarizarse funcionaba como neurona de primer orden. Okay. Ese es un mecanismo que está implicado en esta vía, en donde esta célula, que ven ustedes aquí, que está en la membrana mucosa, es una célula bipolar, es una neurona. Y si se fijan, sus neuritas, que serán las dendritas, están metidas en el moco de la membrana olfatoria. Aquí hay una sustancia mucoide que son producidas por estas células que se llaman células de Bowman. Están produciendo moco constantemente y ese moco debe tener cierta calidad. ¿Para qué? Pues para fijar las sustancias odoríferas y facilitar a que la sustancia odorífera, que es una sustancia química, entre en contacto con las dendritas, que son la estructura de la neurona que va a establecer el contacto con la sustancia odorífera, ¿de acuerdo? Este moco que se produce aquí debe ser de calidad adecuada para que se lleve a cabo la función. Ustedes han notado que cuando traen gripa, por ejemplo, dejan de percibir el olor, ¿verdad? Y es porque el moco que se produce cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de mucosa olfatoria, digamos una rinitis, cualquiera que sea la etiología, la calidad de este moco ya no es la normal. Entonces, o se produce mucho moco o hay un proceso infeccioso que interfiere con la producción de moco de calidad. ¿Eso qué implica? Se interfiera con la captación de las células odoríferas y la interacción con los receptores. Por lo tanto, cuando tenemos una infección, una rinitis alérgico infecciosa, dejamos de percibir olores, decimos no olemos nada, ni tampoco tenemos sentido del gusto. Ahorita vamos a ver por qué están relacionados. Pero eso depende de este moco, de la calidad de este moco que se produce. Bueno, pues esa es. Las células odoríferas llegan, se fijan al moco y interactúan con las dendritas de esta primera neurona, que se llama, es una neurona bipolar y es la neurona de primer orden en la vía olfatoria. Esto, al unirse al receptor, vean, es un receptor que es transmembranal, tiene 7 dominios transmembrana, 6 dominios, 1, 2, 3, 4, 7 dominios transmembrana, y una vez que se une, lo que hace está ligada a proteína G, y la subunidad alfa lo que hace es activar la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa utiliza en la conversión de ATP y genera al final AMP cíclico, que funciona como cualquier segundo mensajero. El efecto que tiene es abrir los canales de sodio para que ingrese sodio a la célula, que sería a esta célula, ingrese sodio y la despolariza, inicia el proceso de la despolarización. Pues ya vimos cómo funciona ese receptor a esta sustancia química. Este es un quimioreceptor. Ya vimos la clasificación de acuerdo al estímulo, pueden ser quimio, mecano, foto, termo. Pues este es un quimioreceptor. Y esta neurona es una neurona de tipo bipolar. Una vez que se despolariza, la transmisión, los axones pasan por la lámina cribriforme y hacen sinapsis con otra célula que está acá arriba, después del hueso etmoides hacia arriba. En el bulbo olfatorio, que es esta estructura, está otra célula, se llaman células mitrales, con las cuales hace sinapsis. Las sinapsis que se forman aquí, se fijan, es un acúmulo, ¿sí lo ven? Se llaman glomérulos. El glomérulo tiene muy probablemente las funciones de que cada sensación odorífera específica tenga un glomérulo específico.
para cada olor una vía especial, ¿de acuerdo? Aunque dependiendo de la concentración de la sustancia odorífera, pudieran estimularse muchos glomérulos, dependiendo de la cantidad. Muy bien, dígame, Ana Paula. Cuando hace sinapsis con la segunda neurona, ¿qué parte del proceso está pasando? O sea, ¿ya está despolarizado y ya va a generar el potencial o apenas está abriendo los canales de sodio? Aquí, una vez que se unió a la célula, esta primera neurona, y la transmisión de la despolarización culmina en su axón, ¿se acuerda? Y ahí en la culminación, en la despolarización, ingresa calcio y vierte las vesículas del neurotransmisor aquí. Entonces ya se despolarizó esta bipolar y hace sinapsis con la segunda. Aquí ya virtió su neurotransmisor y ya está despolarizando, iniciando la despolarización de la segunda neurona, que sería la mitral. ¿De acuerdo? Entonces ya hizo transmisión. Primero el odorífero despolarizó esta bipolar y esta transmitió, hizo sinapsis con la segunda. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Esta mitral que está acá arriba es la segunda neurona. Y sus axones, una vez que se despolarizan, ven, sus axones se juntan y forman el tracto olfatorio. Entonces los axones de esta neurona forman el tracto olfatorio que va a ir hasta su trayectoria hasta el área olfativa de la corteza cerebral. Entonces, son dos neuronas simplemente, una bipolar aquí, y hace sinapsis con la mitral, y la mitral ya sus axones van a formar el nervio olfatorio. Ese va a la corteza. ¿Se acuerdan qué corteza era donde se interpretan los olores? Temporal. No. Es en la ínsula, ¿no? No, ínsula es gustativo, según yo. En el piriforme, ¿no? Sí, en el piriforme, prepiriforme y la periamigdalina y la interpretación de la olfacción es en el entorrinal, que sería la de asociación o secundaria, perdón. Sí, muy bien. Sí, esa no se ve a simple vista. Ahorita lo veamos. Cuando veamos la del gusto, va a que vean dónde se integra y van a ver que la del gusto y la zona de la olfacción están a un lado una de otra. Sí, muy bien. Entonces llega a la corteza y ahí es donde se percibe el olor y se interpreta. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de vía que va a seguir. Ahorita vamos a ver, se perciben los olores, algunos olores evocan recuerdos antiguos, algunos evocan adversión a algún alimento en particular, el hecho de que huelan algo que anteriormente les había provocado daño, en automático lo rechazan. Eso son zonas específicas y vías específicas de la olfacción. Nosotros lo vemos muy sencillo porque hemos perdido el olfato y desarrollado otras capacidades corticales, pero los animales dependen del olfato, ¿sí? Huelen y si es algo que provocó daño, en automático lo rechazan. Ahora, si es su alimento, pues entonces el olfato es básico para mantener la sobrevida pues, del individuo y después de la especie, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental este órgano de los sentidos. Entonces ya vimos cómo se despolariza, qué tipo de neurona es, cómo transmite. Ahora vamos a ver qué vías siguen hasta su integración en la corteza. Entonces les decía que hay estas tres zonas, miren, son el área medial, o sea, una vez que hizo sinapsis con la mitral y los axones de las mitrales siguen este tracto olfatorio, llegan a integrar la información en la corteza cerebral, donde se va a interpretar la sensación que acaban de percibir, ¿sí? Entonces hay tres vías. Una es llegar al área medial, que sería esta parte de arriba. Se le llama arcaica. El hecho de que sea arcaico es como muy primitivo. Entonces es la vía a través de la cual las sensaciones de los olores tienen que ver con
la respuesta muy primitiva ante ellos, es decir, olores, por ejemplo, de la comida en los animales, presentan el reflejo de lamerse los labios, ¿sí? Y empezar a salivar, es decir, empezar a producir saliva secundario al haber percibido un olor de alimento. Con eso se van preparando el tubo digestivo para el ingreso de alimento que va a llegar, ¿de acuerdo? Es un área arcaica, es un área primitiva, en donde el olfato, los olores que son percibidos tienen que ver con funciones primitivas relacionadas con procesos digestivos, que sería salivar o lamerse los labios ante el olor de una comida, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el otro área, que es el área lateral, es decir, la misma vía llega y puede emitir axones, los axones llegar al área lateral. Esta se llama área lateral o antigua, es la que les decía que es en donde el estímulo odorífero puede estar relacionado con sustancias que le provocaron daño, por lo tanto en automático va a provocar náuseas y vómitos. Entonces, Doctor, dígame. ¿de dónde sacó esta info? ¿Del Guyton? ¿O dónde? Sí, del Guyton, sí. Sí, el Tórtora están muy limitados. Ay, no es cierto. Bueno, más o menos. Okay. Bueno, el área antigua, percibimos el olor y si estuvo relacionado con un alimento o alguna situación patológica, en automático provoca náuseas y vómitos. Pues sigue siendo un reflejo pasado y se considera el área lateral o antigua el sitio en donde se integra esta información, ¿de acuerdo? Y la vía moderna, habíamos comentado que el único par craneal que no, o más bien el único par de la vía sensitiva, o más bien cualquier vía sensitiva, el único que no pasa por el tálamo, no hace relevo en el tálamo, era la olfativa, ¿se acuerdan? Que lo comentamos. Si se fijan, ahorita no hemos hablado de que llega al tálamo. Pues hay una vía que se considera la vía moderna, en donde tiene que ver con la interpretación consciente de los olores. Y ese parece ser que hace esta sinapsis en el núcleo dorso medial del tálamo para interpretar olores. Entonces es la parte consciente de la interpretación. Es la vía moderna. Pero de todos modos, si les preguntan cuál es la única vía somatosensitiva que no hace relevo en el tálamo, ustedes mantengan la información de que es la vía olfativa, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos dónde se integra. Es esta zona, vean, está interna, no la podemos apreciar a simple vista, porque está metida en el área entorrinal, y es el área, no recuerdo si es el área 21. Es la 28. Sí, ok. Y ahorita vemos, la del gusto está, que es la 38, va a estar por aquí. Entonces, si se fijan, el área involucrada de la corteza con el olfato y la del gusto que estaría por aquí tiene mucho que ver. Entonces, muchas veces no percibimos olores y tampoco tenemos gusto. Está relacionado. O olemos y empezamos a degustar, es decir, hay percepción o hay combinación entre las dos actividades, ¿de acuerdo? Y es por la cercanía que hay en la corteza. Son vías diferentes, pero hay cercanía en la corteza. ¿Sí? Ahora vamos a ver el otro sentido, que es considerado un visceral especial, junto con el olfato, que sería el sentido del gusto. Estos son los receptores, los tipos de receptores que están involucrados en la percepción de las sensaciones gustativas. Hay receptores de sodio, de potasio, cloruro, adenosina, inosina, dulce, amargo, glutamato e hidrógeno. Cada uno de ellos está relacionado con la percepción de un sabor en particular. Por ejemplo, si son receptores de sodio, pues aquí
la sustancia o el elemento que va a realizar el estímulo inicial, la despolarización del receptor, ese elemento es el sodio. ¿Y el sodio con qué tipo de sabor lo pueden ustedes relacionar? Si es sodio, La sal. con la sal. Muy bien, entonces si es sodio, muy probablemente sea con la sal. Si son hidrógeno, ¿con cuál lo relacionarían? Si sabemos que los hidrogeniones está relacionado con el estatus ácido. Limón. Con los ácidos, los sabores agrios. Entonces, para captar un sabor agrio o ácido, muy probablemente este receptor, la interacción con el hidrógeno para abrir los canales y propiciar la despolarización del mismo. Igual los otros, tal vez adenosina, inosina, la glucosa, los aldehídos, los alcoholes, los cetonas, que están relacionados con esto, con el sabor dulce, por ejemplo, o con el umami, no esté relacionado con un ion. Entonces, tal vez ese receptor capte la glucosa, se una a la glucosa y se genere una respuesta intracelular que culmine con la apertura de un canal de un ion para iniciar la despolarización. Entonces, efectos metabotrópicos, pero entonces son estos 13 tipos diferentes de receptores los que están involucrados. Lo que les comentaba, son 5 sabores primarios: ácido, agrio, salado, dulce, amargo y el umami. ¿Han escuchado del umami? Es una sensación gustativa agradable, es algo extraordinario, por lo tanto lo consideran fuera de toda esta clasificación, fuera de estos 4 primarios, pues ya es una independiente, ¿no? Sabor umami. Quizá esté relacionado con el aminoácido glutamato, sea el elemento indispensable para la despolarización de los receptores, y el tipo de alimentos son extractos cárnicos, queso curado o algo, cosas así, ¿no? Entonces sería como el especial. Los demás pues ya los conocemos. Ácido, que está relacionado con el ion hidrógeno. Salado, pues con el ion sodio. Dulce, con todos estos productos: azúcar, glicol, alcohol, aldehídos, cuerpos cetónicos, amidas, ésteres, etcétera. Todos estos pueden desencadenar una sensación o pueden actuar para la activación de un receptor gustativo al dulce, ¿sí? Entonces son 5 primarios y cada uno está relacionado con un elemento particular que son los que tienen que ver con su activación. Los amargos pues son los alcaloides. Estos, como características, sabemos que tienen umbrales. La percepción al sabor a los alcaloides debe tener un umbral muy bajo, es decir, cualquier especie, cualquier animal con muy poca cantidad de un alcaloide sirve para percibirlo y rechazarlo. Casi todos los venenos o sustancias tóxicas tienen el sabor amargo, entonces deben de tener umbrales muy bajos para ser percibidos. Igual algunos olores, ¿de acuerdo? Vean el umbral de estimulación y vean, por ejemplo, las sustancias más peligrosas, tóxicas, tienen umbrales bajísimos. Vean lo que se necesita: 0.000008 molar para alcanzar a obtener una respuesta o estimular un receptor de química, ¿de acuerdo? Algunos otros requieren más concentración. La sal necesita 0.1 molar, igual que la sacarosa. Entonces, el umbral dependerá mucho del tipo de sabor y de la sustancia que lo estimula la célula receptora, ¿de acuerdo? Si seguimos en el mismo orden, pues tenemos que ver, ya vimos el tipo de olor, los primarios, ya vimos los sabores primarios. Ahora vamos a ver qué elementos están implicados en la vía gustativa. ¿Alguien leyó algo acerca de esto?
¿Qué cosas? ¿Qué? Los receptores, acerca de los elementos que están implicados en la recepción de los sabores. O sea, ¿leyeron algo acerca de los receptores gustativos? ¿Cómo son? ¿Qué los forman? Yo tengo una duda de eso. A ver, dígame, ¿cuál es su Porque duda? decía que cada cada célula gustativa es específica para un sabor en específico. Y que ¿cómo se llama? Un corpúsculo gustativo tiene células receptoras para cada sabor. Y decía que por eso, bueno, esto decía en el Tórtora, que por eso en toda la lengua podemos percibir todos los sabores. Entonces, ¿por qué hay áreas de lo salado, lo dulce, lo agrio? Sí, de acuerdo. Hay zonas específicas y hay receptores específicos. Sino más bien lo que rompe la regla son las concentraciones. A concentraciones bajas, cada receptor funciona específico para la sustancia, pero a grandes concentraciones todos los receptores pueden responder a la misma sustancia, se pueden activar con la sustancia. Entonces, depende de concentración, Jimena. Si es una concentración baja, tiene su receptor específico y su vía específica. Es salado, se percibe en cierta zona de la lengua y su vía es específica. Pero si fueran altas concentraciones, se pueden despolarizar todos los receptores. Entonces puede percibir diferentes sensaciones dependiendo de concentraciones altas. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Pues sí depende de concentración. Sí, muy bien. Bueno, estas se llaman llamas gustativas o corpúsculos gustativos, etcétera. Pero está conformada por una serie de células. Igual que la membrana olfativa tiene la bipolar y tiene a un lado las de sostén y los de Bowman, perdón. Aquí también hay células que son específicas, que son las células gustativas, pero hay células que están a un lado, las de sostén, y algunas que se consideran basales. Basales en el sentido que son células que están produciendo reemplazos para las células que se dañen y se tengan que reestructurar este corpúsculo, ¿de acuerdo? Células se destruyen, pues hay que repararlo. Esto me lleva al comentario, las bipolares, las de la olfativa, saben que es una bipolar y es una neurona. Cada cuando se reemplazan, si son neuronas no se reproducen, pero sin embargo ahí está demostrado que las células de la mucosa olfativa, estas neuronas bipolares se reemplazan cada 30 días. Entonces, ¿se reproducen o no? Hay que estudiarlo, pero sí se reproducen. Son neuronas bipolares y se reproducen. Cada 30 días se restablece la mucosa olfativa. En este caso, aquí las células gustativas cada 10 días, miren. Pues aquí debe de haber células madre que están generando constantemente las receptoras, ¿de acuerdo? Este es el tipo de receptor que funciona de manera especializado. Primero se despolariza el receptor y aquí vamos a tener una neurona de primer orden. En los otros casos, la neurona de primer orden funciona como sus dendritas funcionan como receptor, ¿verdad? En este caso, esta es una estructura. Primero se tiene que despolarizar este receptor y luego transmitir a través de sus neurotransmisores, transmitir el impulso a la neurona de primer orden. Ahorita les muestro la imagen. Entonces, sabemos que hay células de sostén y hay células nerviosas y están cubiertas por fibras nerviosas. Esto están en una estructura en la lengua que se llama papilas. Están organizadas ahí en las papilas gustativas en la lengua. ¿Cuántas hay? Pueden estar en las circunvaladas o también llamadas caliciformes, que son estas en forma de V, o puede ser estas que tienen forma de hongo, que se llaman fungiformes o filiformes. Su organización es esta, o sea, pueden estar aquí acomodados este receptor gustativo puede estar metido en estas grandes papilas gustativas. Pueden ser las caliciformes
foliáceas o fungiformes, ¿sí? Las circunvaladas, foliáceas y las fungiformes. Esa sería más o menos la situación en la que estaría. Aquí estas tienen vellosidades, estas vellosidades son las que funcionan en un momento dado como el sitio en donde se adhiere la sustancia química del gusto, o sea, la sustancia que genera un sabor. Esto es lo que les decía, miren, este es el botón gustativo o receptor gustativo, y aquí está la neurona de primer orden. Entonces, primero debe de ser estimulada. Aquí, por ejemplo, llega la molécula de azúcar, de glucosa, y el grupo de células que se llama en conjunto botón gustativo, que culmina con la producción y liberación del neurotransmisor, que lo que va a hacer es despolarizar la primera neurona o la neurona de primer orden en la vía gustativa. Entonces aquí está separado la neurona del receptor, el receptor especializado, ¿de acuerdo? En la olfativa era la misma neurona, la bipolar, la que se despolarizaba. Aquí es una especializada que es una vez que entra en contacto con la sustancia estimulante, es un producto químico, entonces es un quimioreceptor. Hay una señalización intracelular porque estos actúan, si es el azúcar, por ejemplo, este actúa como un receptor metabotrópico y lo que hace es activar vías de señalización intracelular unidos a proteína G y que culmina con la apertura de canales iónicos, principalmente el sodio, y se despolariza esta célula. Vierte los neurotransmisores una vez que se despolariza y despolariza la siguiente, que sería la neurona de primer orden. Entonces, esta sería más o menos la... Entonces, la de primer orden es el receptor, o sea, el naranja. Ajá. Sería, no funciona como neurona de primer orden, funciona como receptor. Y la de primer orden sería esta. Entonces, aquí lo especial o lo particular de este proceso es de que hay un grupo de células especializadas que se llaman receptores. Acá no, en la otra vía, aquí la misma célula era el mismo receptor, o sea, la misma célula fungía como receptor. Si te fijas, Arely, esa es la célula la de primer orden funcionaba como, el receptor funcionaba como de primer orden. Aquí no, aquí primero se actúa sobre un receptor y luego ya se despolariza la de primer orden, ¿de acuerdo? Doctor. Dígame. Pero es que tengo, como que no me queda claro, se disuelve en la saliva el sabor, y de ahí decía en la sustancia química. Ajá, en tórtora, que se disuelve en la saliva y de ahí toca la membrana plasmática de las microvellosidades gustativas. Sí, de estas. Aquí sería como estos vellos o pelitos que están aquí, esas son las vellosidades. Ok, ¿qué más? Y después se despolariza. Se despolariza. ¿Por el quimioreceptor? Sí. O sea, una vez que la molécula, que puede ser, por ejemplo, glucosa, interactúa con estas vellosidades, esto provoca señalización intracelular y que culmina formación de segundos mensajeros en la célula que está aquí y abre canales de iones para que ingrese sodio y se despolarice, pero el receptor, ¿sí? Aquí apenas vamos en el receptor, el que actuó con la glucosa fue el receptor. Entonces, ya que se despolarizó esta célula especializada, ¿sí? Bueno, aquí estoy marcando una de esos temas, pero esta célula especializada del receptor gustativo, ya que se despolarizó, ahora sí ve cómo aquí está despolarizado y en la etapa final recuerden que ingresa calcio y hace que las vesículas
de este receptor, vesículas intracelulares de este receptor, viertan su neurotransmisor. Una vez que vierten al neurotransmisor, despolarizan ya esta célula. Aquí hay receptores para el neurotransmisor y empieza la despolarización de la célula de primer orden. Ahora sí, Ana Paula. Sí, ya. Muy bien. Ahora, ya tenemos el proceso, se despolarizó el receptor y la neurona de primer orden. ¿A través de qué vías pueden llegar las sensaciones del sabor a la corteza? A la corteza gustativa. Entonces, vean, si es a través de 3 vías. Una, a través del nervio facial, otra a través del nervio glosofaringio, y la tercera a través del nervio vago. ¿Se acuerdan que hablábamos de que había receptores, aparte de los gustativos que hay en la lengua, también en la retrofaringe? Allá en el fondo de la retrofaringe, sobre el epiglotis, hay receptores gustativos, pero viajan por la vía del nervio vago. Son 3 vías. Si es en el facial, es el tercio anterior de la lengua, y se percibe la célula gustativa y despolariza la primera neurona, que sería el nervio lingual y el de la cuerda del tímpano. Este llega y hace sinapsis en el ganglio geniculado antes de entrar al tallo cerebral, antes de entrar al sitio en donde está su núcleo sensitivo. ¿Se acuerdan que estaba en la protuberancia? Si es del facial, pues estaba en la protuberancia, que se llama núcleo del tracto solitario. Ahí llega. Si se fijan, es un núcleo muy grande y tiene una parte superior en donde llega el facial, porque en la parte inferior llega el glosofaringio. Entonces comparten el mismo núcleo, que se llama núcleo solitario, nada más que las sensaciones del facial llegan a la parte superior del núcleo y en la parte inferior llega el glosofaringio y el vago, ¿de acuerdo? Entonces comparten el mismo núcleo, pero son vías diferentes. ¿Sí? Vamos a seguir el vago. Llega al geniculado, hace sinapsis, de aquí sale la segunda neurona que llega al núcleo solitario, y del solitario sale la tercera neurona que va al tálamo. Todas las vías sensitivas llegan al tálamo. Aquí en este caso llega al núcleo ventral posteromedial del tálamo, y de aquí sale la cuarta neurona que va a la corteza. ¿A qué corteza? Al área 43 de Brodmann. ¿Se acuerdan que el área olfativa estaba aquí? Vean, la del gusto está acá. Entonces la del gusto y la del olfato están muy cercanos, por eso comparten percepciones. Degustamos y olemos al mismo tiempo. Vean la zona del área de integración, es el área 43 de Brodmann. Este azul es la somatosensitiva, este es el surco central, es decir, está por atrás del núcleo central. Aquí llegan todas las sensaciones somestésicas, en la 3, 1, 2, y en la parte más baja, ya llegando al área temporal, está el área 43, que sería el área de la degustación, del gusto, donde llegan las sensaciones. Pero en sí estaría en el parietal, ¿no? Sí. Nada más lo que le quiero decir es que ya está muy cercano, ya todo esto ya es, aquí es el temporal, aquí abajo de esta verde ya es temporal, de la cisura parieto-temporal. Entonces, si se fija, pues ya nada más la circunvalación que sigue es una temporal. Sigue siendo parietal y sigue siendo el área somatosensorial, ¿sí? Todavía está en el área azul, mire, pero ya casi está pegando acá en el ¿Cuál era el núcleo del tálamo? Es el ventral posteromedial. Ventral posteromedial. Doctor. ¿Perdón? Dígame. O sea, ¿es en el parietal o en la ínsula? Es la parte más baja. Si fuera por dentro, correspondería a la ínsula. Vea cómo se mete. Pues sí, esa es el área. Sí, específicamente, ve cómo esto no lo podemos percibir exactamente por fuera, como está aquí. ¿Por qué? Porque viene y vea cómo se mete a la ínsula, ¿sí?
sea, está por dentro, en esta parte. Este espacio donde está el área del gusto no lo alcanzamos a percibir. Sí, en realidad no es como tal la parietal. De manera general sí quedaría en el parietal, ¿sí? Pero específicamente pues sí se mete a esta circunvolución, en este hueco, ¿sí? Eso no lo podemos percibir a simple vista en la exploración por fuera. ¿Sí me van a entender? Vean, ¿dónde está la olfativa? Aquí quedaría la olfativa y acá estaría la del gusto. Y sí sería una zona, digamos, por dentro de la ínsula. Sí, está bien. Es un área profunda. Aquí nada más que la ponen en la manera externa, en la región correspondería al con este, ¿no? Entonces ya sabemos dónde se produce, cómo se señaliza, cómo viaja y dónde se integra. ¿Qué sensaciones hay? Pues las sensaciones del gusto. 5 sabores primarios, con sus receptores y sus vías de señalización muy particular. Bien, pasamos al siguiente, que serían las somáticas especiales, que sería el sentido de la vista, la de la audición y la del equilibrio, que están en estructuras muy relacionadas. Tenemos las de la vista. Ojo, vamos a analizar igual que en las otras, desde sus receptores. Aquí la estructura, y les recomiendo que estudien, que tal vez no estaban en los objetivos, pero es la estructura de la retina, que es la zona en donde se encuentran múltiples capas, y dentro de ellas hay 3 capas celulares, o sea, 3 capas de neuronas, en la misma distribución de la retina. Todas estas, la luz, vean desde dónde llega a la parte interna de la cámara posterior e ingresa a la retina, o sea, tiene que pasar todas estas capas, para llegar a los receptores. Esta última se llama pigmentaria, es la negra, es la que aísla de la luz toda lo que es la retina, pero en la última capa, en la capa más profunda, bueno, antes de la pigmentaria, tenemos los receptores. Entonces la luz tiene que atravesar todas estas capas para estimular los receptores, que son los conos y los bastones. Son neuronas especializadas que van a generar el primer estímulo, o una vez que se despolarizan van a iniciar el estímulo de la vía visual. ¿De acuerdo? Entonces, estúdienlo, véanlo, son 7 capas y cada una tiene un componente celular muy particular. La penúltima, que sería la de la nuclear externa, pues es donde se encuentran los receptores, que son conos y bastones. Estos, una vez que se despolarizan, van a hacer sinapsis con una siguiente neurona, que es una neurona bipolar. Esta neurona bipolar, una vez que se despolariza, es la que hace sinapsis con la ganglionar. Y la ganglionar es la que va a conformar el nervio óptico una vez que sale del globo ocular. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas neuronas había en la vía olfativa? Estaba la bipolar y la mitral, solo 2 neuronas para llegar a la corteza. En la gustativa, ¿cuántas neuronas estaban conformando la vía? Se los pongo ahí. Estaba el receptor, la de primer orden, que sería el nervio lingual, cuerda del tímpano, y llega y hace sinapsis con una segunda en el ganglio geniculado. 2, que llega y hace sinapsis en el solitario. 3, que llega y hace sinapsis en el tálamo. Y la 4ª neurona es la que lleva la información a la corteza gustativa. Entonces son 4 neuronas implicadas en la vía gustativa. Aquí vamos a ver cuántas neuronas están implicadas. Está implicada el receptor, que sería una neurona, la bipolar son 2, la ganglionar 3, y esta ganglionar tiene que llegar forzosamente al tálamo, en el núcleo geniculado medial. Entonces, ahí sería la 4ª neurona. O sea, hay 4 neuronas implicadas en la vía
visual. Entonces, estas tres están aquí, tres están aquí en la retina, y una vez que sale del globo ocular y forma el nervio óptico, hace sinapsis a nivel del tálamo y estaría la cuarta neurona, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vamos a ver cómo funcionan sus receptores. Los receptores son conos y bastones, unos relacionados con la oscuridad y otros relacionados con los colores. Sus componentes son diferentes, pero el funcionamiento es el mismo. Entonces, con que estudiemos más o menos cómo está conformado uno, nos vamos a dar cuenta de cómo funcionan los dos tipos. ¿Sí? Estos conos y bastones, este sería un bastón, las dimensiones varían entre 2 y 5 micras hasta 8 micras, los conos son un poquito más grandes. Este sería un bastón y tiene diferentes porciones en su estructura. Vean, un segmento externo, este es caracterizado porque aquí están los discos y la presencia de una sustancia llamada la fotorreceptora, es decir, esta es la sustancia que se va a modificar en el receptor